El Evangelio de Mateo, meditación. Bueno, ahora sí entremos de lleno a Mateo. Ya vimos las tentaciones y lo que implican, en dónde está la verdadera tentación. El diablo sí entiende cuál es la verdadera. La esencia de la verdadera tentación. Exacto. El verdadero problema nuestro, que es no tener a Dios en su lugar. Nosotros creemos que las tentaciones son esas tentaciones morales que sufrimos a Que veces. viene a aprovecharse de nuestra debilidad moral. Pero no es así, sino de nuestro corazón, ¿no? Nuestra fe. Exacto, apunta ya. Ahora sí entrando de lleno, repasemos otra vez, comencemos poco a poco con el bosquejo de Mateo. Y qué versículos hay, qué pasajes hay en cada parte de Mateo. De tal manera que abarquemos todo el Evangelio de Mateo, tengamos una imagen completa y desde ahí sí podamos tener un juicio para decir si lo que se está predicando es o no es correcto y corresponde a lo que Jesús habló y enseñó. Primeros años. Decíamos que era la primera parte, pues ahí no hay mucho que decir porque no estaba Jesús predicando todavía. Ministerio de Juan Bautista. La segunda parte que vimos de Mateo era que habla del ministerio de Juan Bautista. Y mencionemos de ahí un versículo de lo que él habló. Pero viendo Juan que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les dijo: descendencia de víboras, ¿quién les mostró cómo huir de la ira venidera? Hagan pues frutos dignos de arrepentimiento. Pues el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles, y todo árbol que no da buen fruto será cortado y echado en el fuego. Y el que viene después de mí, pala en mano, limpiará completamente su era y recogerá el trigo en su granero, pero quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Y nuevamente, hablando con la persona que tanto me cuestionaba que mi mensaje era un mensaje de ira y de juicio, le decía, pues eso es lo que corresponde, porque así también habló Juan Bautista y todos los profetas, ya lo hemos visto, ¿no? De una vez les decía en la cara descendientes de víboras, y para huir de la ira venidera, que es el tema grande que Juan Bautista traía, que venía una ira contra toda la humanidad y que no bastaba con decir que eran descendientes de Abraham para salvarse, y descendientes de Abraham son los judíos y también son los cristianos. Y dice, eso no es suficiente, tienen que hacer frutos dignos de arrepentimiento. Porque el hacha ya está a punto de caer sobre todo árbol que no dé buen fruto. El fruto es la esencia de lo que él dijo, y va a ser cortado y echado en el fuego. Las palabras de él, de parte del Espíritu Santo, son claras y contundentes, y así es el mensaje del Señor siempre, fuerte, radical, rudo. Es que estamos dándonos una oportunidad de salvarnos, y la oportunidad toca tomarla en serio, o si no, no nos salvamos. Y no es esa actitud mediocre y tibia que él va a vomitar de su boca, diciendo, no, eso de todas formas ahí él va a ser suave. Él dice que no, que cuando llegue la hora, con la pala en mano va a limpiar completamente su era. La era era un patio que tenían en cada finca, donde echaban el trigo, que cosechaban, y luego lo sacudían con la pala para el aire, y en el aire se llevaba la paja, y caía al piso solo el trigo ya más limpio. Y dice, él va a hacer eso, va a recoger el trigo en su granero, y luego va a quemar la paja en fuego que nunca se apagará. Es claro y fuerte. Cuando estaba hablando esto, inmediatamente otra vez me interrumpió la persona que tanto me atacó, viendo, claro, es que está hablando de Juan Bautista, que es todavía de la ley, y no está mencionando lo que Jesús dijo. Y Jesús no habló así, Jesús habló fue con amor y con salvación. Entonces dije, bueno, aceptemos eso, sigamos, miremos qué más sigue diciendo Jesús en el Evangelio de Mateo, que habíamos dicho que era el Evangelio primordial, que duró durante muchos años, más de 20 años, siendo el Evangelio el documento oficial del cristianismo. Ministerio en Galilea. Después de eso, el Mateo empieza a contar cómo fue su ministerio en Galilea. Uno, Sermón del Monte. Y ahí empieza, entonces, Mateo de una vez empieza con el Sermón del Monte. Que él sube al monte y los discípulos suben con él y los creyentes se quedan abajo
y a los discípulos les está hablando lo que les está diciendo. Miremos qué dice Jesús, parte del Sermón del Monte. Todos van a ser conocidos, Evaluados, juzgados, por sus frutos, pues el árbol bueno no puede dar frutos malos, ni el árbol malo dar frutos buenos, y no se puede condenar a aquel que produce frutos buenos acusándolo de que es un árbol malo, ni se puede justificar a aquel que produce frutos malos defendiéndolo como si fuera un árbol bueno. Por esto, todo árbol que no haya dado buen fruto será cortado y echado en el fuego. Pues no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Entonces Jesús también habló igual que Juan Bautista. Entonces no fue algo que Juan se le fue la mano porque era el profeta de la ley, y la ley es muy dura, pero la gracia es distinta, ¿no? Jesús dijo exactamente igual. En ese día ustedes van a ser conocidos, evaluados, juzgados por sus frutos. Porque un árbol bueno nunca da frutos malos, y un árbol malo no da frutos buenos. Y lo que hacían con Jesús, veían los frutos buenos, pero decían, de todas formas él debe ser malo. Dicen, no, usted no puede condenar a alguien que produzca frutos buenos diciéndole, acusándolo que es árbol malo. Ni se puede justificar, que es lo que mucha gente hace, no tienen frutos, su vida no da la talla, porque los frutos son mi manera de vivir, mis virtudes, como lo habla de los frutos del Espíritu Santo, en Romanos habla del fruto de santificación, en Santiago dice que el fruto de sabiduría, siempre habla de esos frutos de justicia que se producen en el cristiano. Dice, si usted tiene frutos malos, usted no venga a echar el carretazo de que usted sigue bien, que usted es un árbol bueno, porque no, usted va a ser juzgado por los frutos, no por lo que usted diga que es. Usted dice que es un árbol bueno, pero no produjo frutos. Por tanto, por eso es que se van a ser conocidos. Y dice, y el que no haya dado buen fruto será cortado y echado en el fuego. Las mismas palabras de Juan Bautista. O sea, él no cambió el mensaje. El mensaje es eterno, es el mismo. Hay un juicio de Dios y nos da la oportunidad, nos da con qué, para vivir la vida que tenemos que vivir, pero si no la vivimos, no entraremos en el reino de los cielos. Así la hayamos invocado, Señor, Señor, lo hayamos invocado como Señor y lo hayamos llamado nuestro Salvador personal y todo lo que quieras, las oraciones que hayamos hecho, no entraremos al reino de los cielos. Yo soy la vid, la verdadera, y ustedes son las ramas de la vid. Y yo los he puesto en la vid para que lleven fruto, pero como la rama no puede llevar fruto por sí misma, si no permanece en la vid, así tampoco ustedes, si no permanecen en mí, porque separados de mí, ustedes no pueden hacer nada. Mi Padre es el labrador, y mi Padre es glorificado en que ustedes lleven mucho fruto. 1. Por esto, toda rama que en mí lleva fruto, mi Padre la limpiará, la podará, para que lleve más fruto. 2. Y toda rama que no lleva fruto, mi Padre la quitará, la cortará de la vid, y será echada fuera como leña, y se secará. Y luego las juntan y las echan en el fuego, y se quemarán. El pasaje anterior fue dicho ahí en el Sermón del Monte cuando empezaba Jesús, de acuerdo a Mateo. Este otro pasaje lo dijo ya al puro final, que acaban de terminar la cena, la Santa Cena, y se fueron al Monte de los Olivos, y por el camino les dijo estas frases. ¿Y quiénes estaban con él? Los apóstoles. Y parece que se le hubieran unido en el momento que iban por el camino otros más de sus discípulos. O sea, no lo está hablando para los de afuera, otra vez es entre nosotros. Y les dice exactamente lo mismo. Les dice que él es la vid verdadera y que nosotros somos las ramas de la vid. Los de afuera, los no cristianos, no son ramas de la vid. Pero el cristiano sí ha sido puesto en la vida, ha sido injertado en la vid. Y dice, y fueron puestos con un propósito, para que llevaran fruto. No simplemente para que fuéramos ya perdonados y con eso nos salvamos, no. Estamos puestos con un objetivo de parte de Dios, llevar fruto. El problema con cuando el cristianismo en el siglo XX, los misioneros fueron más bien gringos, o al final del siglo XIX. Antes de eso los misioneros habían sido más de Inglaterra, principalmente. Después se volvieron más de Estados Unidos. Los gringos son muy dados a medir todo por números. Entonces cuando hablan de la palabra fruto, es por la cantidad de gente. Dice, mire cuánto fruto tengo, porque tengo mucha gente. No, eso no está en la Biblia por ningún lado, que el fruto sea gente. Siempre el fruto en la Biblia es mi vida, mi manera de vivir, mi manera de ser.
Y para eso no es sino mirar la palabra fruto con una concordancia sencilla y se dará cuenta que nunca habla de fruto como personas, como un número de personas, que es la forma como lo interpretaron desde ahí en adelante algunos predicadores gringos por su mentalidad de sacar todo en números y con eso dañaron el gran mensaje de Jesús. Dice, yo los puse ahí porque ustedes no pueden por sí mismos. Entonces, si ustedes están aquí ya como cristianos, permaneciendo en mí, van a poder lograrlo. Entonces luego dice, mi Padre es el labrador y Él es glorificado en que ustedes lleven fruto. Los teólogos protestantes dicen que no, que si yo llevo fruto, si yo pongo énfasis en el fruto, entonces ya la gloria no es de Dios. La gloria es de Dios porque yo no hice nada, ni antes, ni sigo haciendo nada después, y de todos modos me salvo porque todo lo hizo Él. No, así no dice la Biblia. Dice es cuando se produce en mi fruto, o sea, una vida cambiada, en eso es glorificado mi Padre. Entonces Él sí es glorificado en ver personas transformadas, no en personas perdonadas y salió, y no más, y pare de contar y se va para el cielo. No, también Él decía, ustedes son la luz del mundo, y aquí lo dicen en el Sermón del Monte, y Dios va a poner la luz delante de todos, encima de la mesa, para que todos vean las obras de ustedes, las buenas obras de ustedes, y glorifiquen a Dios. Entonces, ver mis buenas obras sí glorifica a Dios. Ver un cristiano que diga, no, ya fui perdonado y no tengo nada de buenas obras, eso no glorifica a Dios. Lo que glorifica a Dios es que su obra de salvación no solamente me trae un perdón, sino que además me trae un poder para dejar el pecado, que es el fruto. Qué hermoso e impactante ver que el hecho de que Dios sea glorificado está conectado con el hecho de que demos frutos, no con el perdón. No con el perdón. El perdón, por supuesto, glorifica a Dios que me perdonó sin haber hecho yo nada. Toda la gloria es de Él, nada mío. Eso es verdad. Pero también la Biblia dice que nosotros ya como discípulos, como cristianos, estamos puestos es para llevar fruto y lo que lo glorifica es el fruto. Y así también en Tesalonicenses, en 2 Tesalonicenses, que en ese día, cuando se ha manifestado el Señor, van a alabar a Dios en nosotros. Al ver la calidad de gente que se produjo, esa vida santa que se está produciendo en nosotros, en eso van a glorificar a Dios. O sea, la glorificar a Dios no es, miren esa cantidad de pecadores, qué porquería de personas, pero todo lo salvó a pesar de todo. Eso glorifica a Dios. Dicen, no, que glorifica es que su obra de salvación fue completa. Me sacó de algo que yo no valía nada, pero ahora me hizo valer. Por supuesto, la gloria de ese valer es de Él, pero me hace valer, no me deja igual. No es que Él me ame a pesar de lo que soy, no, me ama aunque yo sea lo que sea, pero me ama para ayudarme a dejar de ser lo que soy y llevarme a ser otra clase, a la imagen de Cristo, a que se desarrolle el carácter de Cristo en mi vida. ¿Y qué dice después? El que lleva fruto, Dios lo va a ir podando, le va dando por donde sea, eso es con el machete, con la palabra de Dios, me va dando duro todo lo que necesite para que yo lleve más fruto. Pero el que no lleva fruto va a ser cortado, va a ser echado fuera, va a secarse. Y por último, lo van a echar en el fuego y se va a quemar. El principio es el mismo todo el tiempo. Pero lo más importante, este pasaje es en el sentido de que queda claro que está hablando con los cristianos. Con el de Juan Bautista uno podría decir, es que se refiere a los no cristianos, los que escasamente se bautizaron y confesaron sus pecados. No, en el de Sermón del Monte está hablando solo con discípulos, y aquí también está hablando solo con discípulos. Y en ambos lugares dice, si usted como discípulo, que ya ha sido puesto en la vid para llevar fruto, no lleva el fruto, porque no permanece en mí como debe permanecer, entonces lo voy a cortar y finalmente lo voy a echar en el fuego. El día final, cojo todos esos secos y para fuego. O sea, siendo cristiano, está claro el evangelio de la seguridad de salvación, la doctrina de salvación, que es distinta. Pasemos pues a mirar el Sermón del Monte entonces con un poco más de cuidado. Introducción, la ley de Cristo. Bueno, es el Sermón del Monte, el nombre adecuado es la ley de Cristo, como la llama después el apóstol Pablo. Dice que ahora él ya no está bajo la ley, sino que está bajo la ley de Cristo. No significa que está sin ley, sino que está bajo la ley de Cristo, o la ley del Mesías, como también podría traducirse. Santiago también lo llama la ley del rey, la ley de la libertad, la ley perfecta. Y para usar un término que usan mucho los judíos, del rey Mesías, entonces es la ley del rey y la ley del Mesías, entonces podemos decir es la ley del rey Mesías. El Mesías es el personaje más importante de toda la Biblia. Desde que el hombre pecó, se le dijo,
de la simiente de la mujer es que va a llegar la salvación. Y toda la humanidad en adelante debería estar expectante del momento en que llegara esa simiente. Y de ahí sigue hablando, a Abraham lo llama para que de su simiente saliera aquel que iba a traer la bendición a la humanidad. Y lo mismo con David, y lo mismo todos los profetas iban anunciando esa simiente, y llegó. Él es el más importante. Entonces, Moisés fue un personaje que duró un tiempito, hizo su obra ya, o los profetas, pero él va a reinar por los siglos de los siglos. Él es el que trae la eternidad a los seres humanos y por tanto está por encima de todo, y ya sabemos pues en la Biblia que es Dios mismo. Entonces, cuando estudiemos lo que él nos enseña como su propia ley, cómo es, bajo qué pautas nos regimos ahora que somos cristianos, porque el Sermón del Monte dijimos que era solo para los discípulos, los demás se quedaron abajo. Dice claramente que ellos no subieron y que cuando Jesús volvió a bajar del monte, otra vez se le unieron a él, porque les gustaban las reuniones públicas, los milagros, las predicaciones masivas, pero ya eso de allá privado, de ser enseñado y demorado y largo, ya les aburría. Y el Sermón del Monte tiene como 24 bloquecitos, donde son diferentes aparentes enseñanzas, pero cuando uno los estudia con cuidado, sí puede extractarle cosas bien importantes, fundamentales de lo que Jesús dijo que era lo que rige ahora el caminar del cristiano. La ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces es anunciado el Evangelio del reino de Dios y en este todo es violentado. Y los violentos, los que se violentan a sí mismos, son los que lo arrebatan. Pero no piensen que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto les digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una iot, ni un trazo y una letra pasarán de la ley hasta que todo haya llegado a suceder. Bueno, dice que eso se lo dijo precisamente a los fariseos que estaban defendiendo la ley. Y dice, mire, eso ya se acabó. Eso era hasta Juan, que llegaron a la época de los profetas. Ahora es el Evangelio del reino de Dios. Y aquí es violentado todo. Y él les dice ahí dos casos concretos. Uno en cuanto a los mandamientos y otro en cuanto a las promesas. En ese pasaje, eso es un pasaje de más adelante en Lucas, pero que nos conviene aquí porque Mateo sí menciona el hecho de que son los violentos los que lo arrebatan. Y por supuesto la Biblia nunca nos enseña a ser violentos, pero sí a violentarnos a nosotros mismos, que quisiéramos acomodar, a facilitarlo, a suavizar el Evangelio. Dicen, nada, si usted quiere es acomodar el Evangelio a lo que a usted le gustaría, a lo que a usted le enseñan en la iglesia, usted no se salva. Tienes que violentarse. Primero está lo que dijo él, que todo lo demás, que todo lo que usted quiere o cree o piensa o le dijeron o le enseñaron. Si usted es capaz de violentarse, entonces está dentro de los que pueden arrebatar el reino de los cielos. Pero luego dice algo más: yo no he venido para abrogar a la ley y los profetas, yo no vine a abrogar sino a cumplir. Porque les digo, de cierto les digo que hasta que pasen el cielo y la tierra ni una, ahí traducen una J, pero es una Yod. La iota en griego era la letrica I, era la más chiquitica, pero en el Yod, la letra Yod en hebreo, porque ahí el término es Yod, es la letrica I también, pero esa es pequeñita, más pequeñita todavía, y un trazo de una letra lo traducen tilde, y hasta tienen más o menos razón, porque en las letras hebreas algunas letras eran igualitas, pero le enganchaban como una colita arriba, chiquitica, del tamaño de una tilde. Era lo que llamaban aquí un trazo de la letra. Dice, aún ese tracito, la ley no va a pasar hasta que todo haya llegado a suceder. En la Reina Valera también dice hasta que todo se haya cumplido, pero ahí cambia de verbo, no es el mismo verbo cumplir, sino que haya llegado a suceder. Y eso nos lleva a tener una definición que es fundamental para entender el Sermón del Monte. Porque, por ejemplo, los adventistas dicen, mire que el Señor no vino a abrogar la ley, sino a cumplirla, entonces tenemos que cumplir la ley, porque no entienden la palabra cumplir, qué significa. Y los teólogos, ¿qué dicen? Sí, Él vino a cumplirla, pero nosotros no podemos cumplirla porque el resto del Nuevo Testamento claramente dice que no podemos. O sea, tiene la razón, no podemos. Pero Él sí pudo. No, tampoco está refiriéndose a eso. Otra vez es ignorancia en las Escrituras. Practicar la ley, Dos dos puntos. puntos, guardar la ley, obedecer la ley, hacer la ley. Cada vez que en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento se refiere a practicarla, se usa la expresión guardar la ley,
obedecer la ley o hacer la ley. Pero nunca se usa la expresión cumplir la ley como lo entenderíamos en español nosotros. Si a mí me dicen tengo que cumplir la ley, por supuesto es hacer todo lo que dice la ley, obedecerlo todo. Pero en el griego del Nuevo Testamento y en el hebreo del Antiguo Testamento, la palabra que traduce como cumplir se refiere a otra cosa muy diferente a lo que nosotros entendemos como cumplir. Que nosotros entendemos que es guardarla, obedecerla, hacerla. No, cumplir era otra cosa. Cumplir la ley, traer el cumplimiento de lo profético, de lo simbólico. Eso es lo que significaba la palabra cumplir. Con excepciones, por el Deuteronomio nombra de vez en cuando el cumplir la ley, pero si uno mira en el hebreo es hacer la ley, no decía cumplir. Lo pusieron en español cumplir porque así lo entendemos fácilmente nosotros, pero no es correcto porque toca hacer esa diferenciación. Una cosa es, siempre que se usa cumplir es traer un cumplimiento de algo. Entonces Jesús cumplió, digamos que decía que el Mesías nacía en Belén, nació en Belén, que tenía que morir con las manos agujereadas y los pies agujereados, y se cumplió, lo crucificaron. Y así, cosa tras cosa, se cumplió. Él trajo ese cumplimiento. Pero no solamente de lo profético, sino de lo simbólico. Porque toda la ley son puros símbolos. No tienen ningún valor que si yo como cerdo o no como cerdo, como si fuera más santo por comerlo o por no comerlo. Eso no tiene ningún valor moral, espiritual. Pero sí simbólicamente tienen un significado. Y él cumplió, por ejemplo, el significado de todos los sacrificios. Todos los sacrificios en sí no quitaban los pecados, dice la Biblia. No me quitan del instinto pecaminoso, dice también en Hebreos. Pero el sacrificio de Cristo sí me puede quitar del instinto pecaminoso y yo puedo vivir una vida de santidad. Entonces, en ese sentido es que Jesús cumplió todos esos simbolismos de las comidas, de las fiestas, en él. Y en el sistema de la gracia, como yo le llamo. El sistema de la ley tenía un montón de reglas ahí, puras religiosas y simbólicas. Y el sistema de la gracia tiene un montón de reglas distintas, de otra naturaleza, que son cumplimiento de esas otras. La circuncisión del corazón. En el Antiguo Testamento era la circuncisión física, pero en el Nuevo Testamento dice, no, la que vale es la circuncisión del corazón. Entonces, y así es con todos los aspectos, no solamente lo que Él hizo, sino lo que Él vino a traernos a nosotros, es el cumplimiento de la ley. Entonces, en la Biblia, de ahí en adelante, nunca dice que la ley siga siendo vigente. No, lo único que quedó vigente es en cuanto al propósito para el que fue creada. Entonces dice que por un lado fue creada para que abundara el pecado y para que fuéramos conscientes del pecado. ¿Sí? Y fue creada para los impíos, no para los justos. Y fue creada para como un símbolo de algo más grande. De resto no tiene ningún valor en sí misma. No, es débil y es pobre, dice la Biblia, porque no tiene poder para hacerme vivir una vida como debe ser, como una justicia como Dios la quiere. No tiene ese poder. Entonces, la ley no es el camino para seguir, pero sí lo que estaba diciendo que iba a pasar, que simbolizaba. Por eso es que la segunda frase de Jesús, la última de ahí, dice que ni un trazo de la letra pasará de la ley hasta que todo haya llegado a suceder. Entonces no tiene nada que ver con que se ejecute cosas, que cumplir, con obedecerla, sino con que se cumplan esas cosas en nosotros. Ustedes oyeron que fue dicho, puntos suspensivos, pero yo les digo, puntos suspensivos. Bueno, a partir de esa frase que acabamos de ver, Jesús dice, por ejemplo, comienza a decir, ustedes oyeron que fue dicho esto, esto y esto, pero yo les digo otra cosa. Con ese pero, está claramente cogiendo la ley y diciendo la ley ya no es, hay algo distinto. Y lo repite para otros casos, allá fue dicho tal cosa, pero yo les digo la otra. Allá fue dicho, pero yo les digo, y lo vive diciendo. Recuerdo que una vez hablando con un amigo que era adventista, él me peleaba, él trató de llegar allá preparado para ganar, porque cada vez que nos encontrábamos compartíamos la palabra muy bonito, y diciendo, pero aquí dice que él vino a cumplirla, dice sí, pero enseguida la incumplió, porque enseguida dice, sí, allá fue dicho, pero yo les digo otra cosa. Entonces cuando ya dice, ya les digo otra cosa, está cambiando la ley. Por eso es que el Sermón del Monte es la ley de Cristo. Y él empieza con esta frase, da primero unas bienaventuranzas, que es la luz, que somos la luz, que somos la sal, y la frase que acabamos de leer, y luego empieza con frases como estas, de que fue dicho una cosa y yo le digo la otra, y da una tanda larga de temas en los que contrasta lo que él dice con lo que la ley dice. Y en ese contraste se puede descubrir cuál es la ley de Cristo, qué es lo que aplica para nosotros, los cristianos,
cómo es que debemos actuar de aquí en adelante. Por ejemplo, respecto a los mandatos de la ley. Recordemos que la ley, como todo pacto, se compone de dos partes, mandatos y promesas. Porque un pacto se compone de dos partes, lo que yo me comprometo y lo que el otro se compromete. Siempre hay un pacto, un acuerdo, en un negocio, cada uno tiene su compromiso. Lo que el ser humano se compromete son los mandatos y lo que Dios se compromete son las promesas. Pero Él las cumple si yo cumplo los mandatos. Entonces miremos cómo Él contrasta su ley contra los mandatos de la ley al dar los mandatos de Él. Oyeron ustedes que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será hallado culpable en el juicio. Pero yo les digo, 1. cualquiera que se enoje contra su hermano será hallado culpable en el juicio. 2. Cualquiera que insulte a su hermano será hallado culpable ante el Sanedrín. 3. Y cualquiera que lo maldiga será hallado culpable para el infierno de fuego. Entonces, Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. ahí está el primer caso. Dice, allá decía no matarás, de los 10 mandamientos. Dice, pero yo les digo algo distinto. Imagínense, hasta los 10 mandamientos tiene algo más grande que los 10 mandamientos. Ahí no dice que entonces usted puede matar. Ahí no dice, allá decía no matarás, pero yo les digo no hay problema. No, digo algo mucho más alto. Con solo enojarme, yo ya soy culpable como un asesino. Igual que si hubiera matado. Con solo insultarlo, con solo maldecirlo, con solo menospreciarlo. En Juan dice, si usted no ama a su hermano, usted es un homicida. Y Santiago también dice lo mismo, si llega en su congregación un rico y lo trata muy bien y al pobre le dice, párese por ahí, en ese momento usted es un homicida, porque ahí lo aplica inmediatamente a eso. O sea, hay muchas más cosas que Dios considera como homicidas y dice, si tu hermano tiene algo contra usted, ni para qué me trae ofrenda, ni para qué me viene a orar y a cantar y entonces usted no ha arreglado eso con su hermano, vaya y pídale perdón, vaya reconcíliese con él con eso que él tiene contra lo que usted le hizo. Y entonces, ahí sí venga, presénteme su ofrenda y la tendré en cuenta. Entonces él en ningún momento rebaja eso. Inclusive una de las frases que dice ahí, aquí lo pongo un poquito como paráfrasis, que lo insulte o lo maldiga, que si lo llama necio, él después llama necios a las personas. Y el Nuevo Testamento también. Pero una cosa es decirle necio por insultarlo, porque le duela. Usted es un hijo del diablo, usted es un profeta falso, pero solamente para que le duela. Dice, en ese momento usted está insultándolo, maldiciéndolo, diciéndole algo, no para reprenderlo, para corregirlo. Entonces Jesús lo usó, sí, pero en un sentido muy diferente. Y con un corazón muy diferente. Y con un corazón diferente. Entonces cuando dijo los fariseos, ustedes son necios y ciegos. Por esto, esto y esto. No estaba diciendo necios para que les doliera. Entonces aquí ya estamos viendo que el mandato de él es más elevado que el mandato de atrás. Era simplemente no matar. Estoy diciendo, usted puede que mate. Si mata se va para el juicio, para el infierno, claro. Pero si no mata, también. Porque se enojó, porque insultó, porque ofendió, porque menospreció, porque no amó. Y no amó en hechos y en verdad, dice Juan. Miremos otro caso. Oyeron ustedes que fue dicho a los antiguos, no cometerás adulterio, pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer para desearla, ya adulteró con ella en su corazón. Y aquí continúa él. Allá fue dicho no cometerás adulterio, dice, pero yo les digo que eso ni siquiera es suficiente. Con solo mirar a una mujer para desearla, ya adulteró con ella en su corazón. Con solo ponerme a ver noticias y cuando llegue la última parte, que es el de mostrar un poco ahí de viejas, y me pongo a mirarlas, yo ya estoy adulterando. O como alguna persona dice que tuvo una revelación de Dios que decía, una mujer, que decía así, usted también es una adúltera porque usted se hace desear. Porque como se viste, con ropas forradas o con ropas medio destapadas, hace que la miren para desearla. Entonces también el hombre siempre ha tenido el problema de mirar. Porque el hombre y la mujer fue hecha más bonita. Entonces, si mira a una mujer para desearla, ya es un adúltero. Y lo mismo la mujer, si se hace mirar, es una adúltera. Pero el problema, ¿dónde está? En el corazón. Ahí está el secreto de lo que Jesús siempre enseñó.
El asunto no es tanto en la conducta pecaminosa de cometer adulterio. Claro, el que lo comete se va para el infierno, pero el asunto es más de el corazón, porque allá adentro es mucho más serio y es mucho más real que la otra. Hipócritas, bien profetizó de ustedes Isaías cuando dijo: Este pueblo en vano me honra, pues me honra de labios, pero su corazón está lejos de mí. Entiendan, nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, del corazón proviene, y eso es lo que contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen las argumentaciones malvadas, salen fornicaciones, robos, asesinatos, adulterios, falsos testimonios, blasfemias, avaricias, maldades, engaño, desfachatez, ojo malo, arrogancia, insensatez. Bueno, dice claramente que salen todos esos pecados que estaban prohibidos por la ley y muchas más cosas, ¿sí? Como la blasfemia, la avaricia, la maldad, el engaño, el ojo malo, que es una expresión que en el Antiguo Testamento se usa en varias ocasiones, pero la traducen es como si fuera avaricia, pero no lo traducen literal, ahí dice ojo malo. Y en el Nuevo Testamento también usa en varias ocasiones Jesús ojo malo. El ojo malo es el que mira todo con una intención de ver por dónde le saca algún provecho. Si se relaciona con alguien, si le habla muy bonito, si lo que sea, le enseña algo es para esperar alguna cosa. Siempre es esperando a cambio. Eso es tener ojo malo. Pero ahí también incluye inclusive argumentaciones malvadas y la insensatez. Sí es un pecado y sale del corazón. Entonces, ¿cuál es el problema? Que lo que me contamine de afuera, que si escucho música subliminal, uy, me va a contaminar. No, si mi corazón está limpio, si me pongo a escucharla para buscar esa música, por supuesto que yo sé que es una música satánica y me pongo a escucharla, obviamente me va a hacer daño. Pero si simplemente subo a un bus y la ponen y me va a contaminar, no, eso no es carreta. No dice que el subconsciente me contamina, sino el corazón. Si en mi corazón yo quiero, digamos que ahí dice odia a su papá en la música subliminal. Si yo quiero odiar a mi papá, entonces claro, le doy el chance para que me la repitan y me lo repitan y me llene de odio. Pero eso no tiene ningún valor según la Biblia. Lo que importa es cómo está mi corazón. De resto, aunque yo le honre y le cante y le alabe de labios, pero con un corazón simplemente buscando mis intereses, con ojo malo, yo ya sé que no tengo nada que hacer. Porque él lo que mira es el corazón. Si mi corazón está correcto, lo demás no se da. Si lo demás se da, salen fornicaciones, robos, otras cosas, entonces obviamente es porque mi corazón está mal y estoy contaminando todo lo que hago. Miremos una gráfica que representa esto primero que hemos visto. La ley de Moisés, la ley de Cristo. Es como si Jesús pasara una raya diferenciando las dos. Es lo que hemos visto hasta ahora. La ley de Moisés, ¿en qué se enfocaba? En conductas. Y la ley de Cristo. En actitudes. Entonces, una cosa son las conductas que son externas. No matarás, no robarás, no contaminarse con cosas de afuera de comidas o lavamientos y todas esas purificaciones que enseñaba la ley. Pero otra cosa es las actitudes del corazón. Con solo que yo en mi corazón esté con rabiecita con mi hermano, con solo que yo esté deseando una mujer, con solo que mi corazón esté mal, van a salir los robos, las mentiras, y la falsedad, los demás pecados. Entonces Jesús dice, en la ley de Cristo está en un nivel más alto. A él lo que le importa es el corazón. Por eso es tan importante el Sermón del Monte. Es uno de los estudios que uno debería estar haciendo continuamente para asegurarse que lo entendemos plenamente. Porque ahí está el gran secreto de Cristo. Es ahí, en el corazón es lo que Él está mirando, lo que Él quiere formar, lo que Él quiere forjar. También oyeron ustedes que es lícito al hombre despedir, dar libertad a su mujer, porque Moisés, por la dureza de su corazón, lo permitió tras darle por escrito a la mujer un certificado de divorcio. 1. Pero yo les digo que cualquiera que despida a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, comete adulterio contra ella, y al despedirla, sin el causal de la fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la despedida, comete adulterio. Y si la mujer despide a su marido y se casa con otro,
comete adulterio. Bueno, ahí básicamente él empieza a dar otros varios temas de esos de que oyeron que fue dicho, y yo les digo otros más de esos. Son varios del mismo estilo, como este. Puse solo un ejemplo en que ellos buscan, los cristianos buscar eso que es lícito, eso que es permitido. Por eso subrayo esas dos palabras allá arriba. Entonces buscan, por ejemplo, sobre lo que era el divorcio. No hay sino un versículo en el Antiguo Testamento. O sea, lo básico de Dios es el hogar, el cómo me porto en el hogar y el de permanecer en el hogar. Pero existía un escape, una excepción, que es cuando yo me separo de la mujer. Entonces dice aquí que Moisés lo hizo por la dureza del corazón de ellos, permitió eso, pero con un requisito: darle una carta certificado de divorcio a la mujer, porque ellos, cuando les daba la cosa, la rabia, y querían otra, pues dejaban a su esposa y se iban con la otra, pero hay de que llegaran a ver la primera con otro, porque ahí sí la cogían a golpes. Entonces Moisés dice: no, si usted quiere tener esa libertad, que ahí traducen repudio, mal traducido en el Nuevo Testamento, es despedirla o darle libertad a ella. Si usted quiere libertad para usted volver a hacerlo, también tiene que dar libertad a ella. Entonces Moisés estaba defendiendo era el derecho de la mujer, pero Jesús dice: sí, pero también defiendo el derecho mucho más allá. A no ser que haya sido infiel a usted, usted no tiene derecho de divorciarse de ella. O sea, pone un nivel más alto, porque allá no tenía claridad de ese punto. Allá él dijo: si encuentran alguna cosa, creo que es en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, como indecente, creo que es la palabra que traducen ahí, es una palabra hebrea que nunca más se vuelve a utilizar en la Biblia. Y los mismos rabinos ni siquiera sabían qué significaba. Entonces Jesús le aclara, dice: eso significaba infidelidad matrimonial por causa de fornicación. Y dice: ya usted alguien decía que fornicación ahí se refiere a los solteros, pero eso no es, en la Biblia se ve claramente casos de fornicación de casados, y además porque ahí dice que ella adulteraría al despedirla yo, y el que se case con ella comete adulterio. Entonces, si no fueran casados, simplemente tuvieron fornicación, pues ella podría volver a casarse, pero aquí dice no, y no les da permiso para hacer eso. Luego le dice lo de los juramentos, dice: sí, pero ella decía que yo jure pero cumpla. Si yo incumplo está mal, pero yo tengo un permiso, jurar pero cumplir. Jesús dice: no, usted ni siquiera puede jurar, porque jurar se refiere a un hecho futuro. En ese caso habían juramentos futuros y pasados. El juramento pasado era: yo juro delante de Dios que Él me vio que yo no hice esto, y ese no era prohibido. En el Nuevo Testamento se ve que se usa. Varios tipos de juramentos que usaban los judíos lo usa Pablo, por ejemplo. Pero juramentos hacia el futuro: yo le juro que yo mañana le pago la plata, y que si no, que mi madre se revuelque en la tumba, o que si no le pago, que me caiga un rayo. Como si yo tuviera poder en mis palabras para que me cayera el rayo, porque lo dije, porque juré. Entonces él dice: no, usted no tiene ni poder para nada, en sus palabras no puede ni hacer blanco o negro un cabello, más bien agache la cabeza y que su sí sea sí, su no sea no. Entonces vuelve a colocar esos mismos niveles que en este caso de este pasaje, que abajo está el pecado, digamos, de dejar su esposa y de irse con otra. Luego más arribita está el permiso de hacerlo, pero primero dándole divorcio. Y más arriba todavía está el hecho de que no lo hago, a no ser que se hace el extremo total. Y lo mismo con lo de los juramentos. Abajo estaba el jurar y perjurar, o sea, no cumplir. Luego en la mitad el permiso de que puedo jurar, pero cumpliendo. Pero aquí dice: no, ni siquiera jure. Usted no es nadie para que su juramento valga de algo. Y así lo usa después con el del ojo por ojo y el del amar al prójimo y odiar al enemigo. Y le dice: no, Señor, eso es más arriba. Sean pues íntegros como su Padre Celestial es íntegro. Se había bloqueado el equipo, se demoró por eso en salir. Pero esa es la última frase que él dice después de esos 4 casos que usan ese mismo estilo, que en el mismo Sermón del Monte, ¿no? Sean pues perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Pues perfecto no hay nadie en la Biblia, pero ese término también significa íntegro y se usa más en ese sentido. O sea, ¿por qué lo está diciendo allí?
porque ellos se iban a un versículo de la Biblia con el que ellos podían escaparse. Dice, pero aquí lo dice, o sea que yo sí puedo porque aquí lo dice, que es lo que mucha gente hace. Como si Dios no estuviera viendo el corazón de ellos, de cómo cogen la Biblia y la manipulan. Entonces, cuando alguien coge la Biblia y le acomoda la cosa, como pasa con los teólogos, que buscan los versículos en que dice que fue por gracia, sin obras, que yo me convierto, que yo me justifico, soy justificado, y ya, y olvidan los demás versículos que dice que la justificación implica un caminar, implica un rendirme por completo ante el Señor, y eso se llama no ser íntegros. Y que busquen, por ejemplo, el versículo que significa la redención, la justificación, y entonces sacan una definición de diccionario inventada por ellos y un versículo que les sirve, pero los demás versículos los ignoran porque saben que no les sirve. Eso se llama no ser íntegro. Todos esos casos que cuenta aquí Jesús es eso, buscando en un versículo el escape. Miremos un diagrama al respecto. La ley de Moisés. La ley de Moisés parte en dos los tipos de comportamientos que yo tengo, por supuesto. Son en lo prohibido el pecado. Son en lo permitido lo lícito. Entonces una cosa es lo que está prohibido, usted no puede hacer esta cosa. Pero otra lo permitido, no, pero aquí hay un versículo que me lo permite. Entonces desde que yo esté arriba en lo lícito, no hay problema, yo estoy aprobando la ley de Moisés. Pero Jesús, ¿qué les dice? La ley de Cristo, zona de lo deseado, lo perfecto. Jesús pasa una raya más alta todavía. Y dice, no, eso es lo que Dios desea. Lo que uno debe estudiar en la Biblia no es buscar el versículo con el cual yo pueda ganar un argumento porque tengo un versículo, sino buscar en la Biblia el todo de la Biblia, que es el pensamiento de Dios completo, que es lo que hemos tratado de hacer con esta serie del profeta de juicio. Siempre mirarlo completo, para que no nos creamos que lo importante sea ganar el debate y yo agarro el versículo que me sirve para ganar. Cuidado, porque Dios está mirando. Entre yo más he conocido la Biblia, más siento que Dios me dice, cuidado porque la responsabilidad conmigo es muy grande. Donde usted coja ese conocimiento para salir ganando, porque usted no acepta perder, porque usted tiene que seguir con lo suyo, usted ya no tiene integridad de corazón. Y la integridad es lo que él busca, lo de arriba. Y eso se ve también en varios lados de la Biblia, ¿no? Digamos en Pablo dice, no, ¿qué era lo prohibido? Matar, dice, que robar, pone un ejemplo ahí. No robar, dice, ustedes los que robaban, ¿ahora qué hay que hacer? Pues ya no robe. Pero sigue más para arriba, dice, ahora trabaje. Y sigue más para arriba todavía, dice, sí, para que tenga que compartir con otros. O sea, antes usted le quitaba a los otros, ahora quiero que llegue al punto de darle a otros. Es más arriba todavía. No simplemente decir que ya robaba antes y ahora ya no robe, que sería lo de la ley, con eso se terminó. Y también lo usa, por ejemplo, en Corintios, donde dice, lo prohibido era la idolatría. Y lo permitido era comer los sacrificados de los ídolos para el que tiene la fe, ya en el Nuevo Testamento. Yo puedo comerlos de que yo no lo haga para los ídolos, pero si llego al nivel más arriba, es el amor. Digo, no lo hago porque sé que eso hace tropezar a otros cristianos, que van a decir, entonces sí se puede hacer idolatría porque usted mire que lo hace. Entonces dice, ni siquiera eso. O sea, en lo prohibido estaba el comer. Era prohibido comer. Lo permitido era que yo podría, ahora sí puedo comer. Pero en lo perfecto arriba era ni siquiera como. Otra vez no comer. Entonces siempre es buscar qué es lo que más agrada a Dios en todo. Así que todas las cosas que ustedes quieran que los hombres hagan con ustedes, así también hagan ustedes con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Con esta frase él termina todos esos puntos que hemos visto de mandamientos, cómo Jesús compara los mandamientos para poner algo mucho más alto, y lo termina ahí el Sermón del Monte. En resumen, todas las cosas que ustedes quieran que los hombres hagan con ustedes, así también hagan ustedes con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Y a través de los siglos los judíos han criticado esta frase y han condenado a Jesús porque fue un plagiario, como lo llaman, o sea, un copietas, como decimos nosotros. Esa frase ya había sido dicha por Gilel, uno de los más grandes rabinos de la historia, que él vivió en los días en que Jesús, él murió por allá cuando recién había nacido Jesús, alcanzó a estar en esas épocas y fue muy famoso. Y a él le preguntan un día, bueno, rabino, usted que sabe todo de la ley, dígame un resumen
en una sola frase de la ley y los profetas. Y el tipo contestó con un poquito de aire de arrogancia, típica de todos los eruditos y teólogos y rabinos. Dijo, fácil, no le haga a los demás lo que usted no quiere que le hagan a usted. Eso es la ley y los profetas. Lo demás es comentario. Entonces, esa frase era lo que él había dicho. O sea, yo ni mato, ni robo, ni le hago mal a nadie. Eso es lo típico también que dicen hoy por hoy. Entonces él dijo, todas las cosas que ustedes no quieran que los demás le hagan a usted, tampoco las hagan con ellos. Pero ¿qué dijo Jesús? Él cambió la frase. Él usó varias parábolas que usaban los rabinos, las alteró, las cambió de alguna manera y dándoles un significado realmente espiritual. No se quedó con los significados tan bobos, ridículos y externalistas que tenían los rabinos. Cuando uno lee esas parábolas en esas épocas, de esos escritos de atrás y el Talmud, dan risa, son muy bobas. Mientras que las de Jesús siempre llegaban a unos niveles muy altos. Y aquí fue lo mismo. Él decía, no le haga a los demás lo que usted no quiere que le hagan a usted. Jesús dijo fue, háganle a los demás lo que usted quiere que los demás le hagan. Así, y como dicen otros lados, así ellos no, le hagan nada, no lo hagan con usted, pero usted tiene que hacerlo. Eso es la ley de los profetas. En resumen, ¿qué quiso decir Jesús con eso? Que desafía, ¿no? Desafía mucho más. La ley de Moisés, la ley de Cristo. Miremos. La moral, no hacer el mal. El amor, hacer el bien. Entonces, ahora sí estamos hablando de otra cosa. El asunto era, no haga lo malo. Si usted no hace lo malo, no le hace mal a nadie, ya, está al otro lado, según la ley de Moisés. Pero según la ley de Cristo, no, señor. En el juicio final no me van a juzgar solamente cuánto mal hice o cuánto mal dejé de hacer. Yo no hice estos males que podría. Entonces estoy muy bien. Y él dice, no, venga, cuántos bienes hizo y cuántos bienes dejó de hacer. Santiago en su carta dice claramente, el que sabe hacer el bien y no lo hace, le es pecado. Entonces yo sé que puedo ayudar a un hermano, pero yo no olvídese, esa plata es para la familia, es para no sé qué, y sé que el otro está necesitado. Dice, usted está pecando y va a ser juzgado por eso. Y Jesús en la parábola que puso del rebaño, donde dice que al final del tiempo va a dividir el rebaño en dos, ovejas y cabras, dice claramente, malditos, apártense al fuego eterno que estaba preparado para el diablo y sus ángeles, ustedes también se van para ese mismo infierno. ¿Por qué? Dice, porque ustedes vieron un hermano menor con hambre y no hicieron nada, con sed y no hicieron nada, sin ropa y no hicieron nada, sin dónde dormir y teniendo como, no hicieron nada. Entonces los condenó. ¿Por qué? Por lo malo que hicieron. No, ellos no le robaron al tipo, ellos no fueron los que lo dejaron en esa situación, pero ellos no hicieron el bien que hubieran podido hacer, que tenían a la mano. Entonces es el bien, el resumen de esta última frase de Jesús en el Sermón del Monte. Respecto a las promesas de la ley. En segundo lugar, en cuanto a la ley de Cristo, miremos cómo él contrasta las promesas de la ley con las promesas de él. No acumulen tesoros en la tierra donde la polilla y el óxido carcomen y donde ladrones socavan y roban, sino háganse tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el óxido carcomen y donde ladrones no socavan ni roban, porque donde está tu tesoro, allí estará también tu corazón. El contraste con la ley es total. En la ley decía que si yo cumplía la ley, Dios me iba a prosperar en todo lo que yo hiciera aquí en la tierra, me iba a prosperar mis negocios, mis vacas, mis ganados, mis cultivos, lo que yo haga, me va a ir bien. Militarmente me iba a ganar en todas las guerras. Políticamente yo iba a hacerlo de la cabeza y no la cola. Bueno, socialmente también iba a ser inclusive el que prestaba plata y no el que pedía prestado. Yo era el que estaba sobrado. Eso eran las promesas de la ley. Pero las promesas de Jesús no son terrenales, son eternas. Dice, es allá en el cielo donde tienen que hacer tesoros. Entonces era apenas un simbolismo. Esas promesas terrenales de la ley no eran lo que a Dios le interesaba. Dios nunca quiso eso. Cuando los fariseos defienden eso, Él les dice es que lo que para los hombres es sublime, para Dios es abominación. Ni crea que Dios está contento con que usted esté buscando tesoros. No haga, prohíbe. El cristiano tiene una prohibición, no puede acumular tesoros en la tierra, no puede andar ahorrando, guardando plata, es más bien haciendo tesoros allá. Y él explica en Lucas con más claridad que es dando,
No es cuánto yo recibo, sino cuánto yo doy. Lo que mide las riquezas que yo voy acumulando en donde sí importa acumularlas, en el cielo. Porque donde está tu tesoro, allí estará también tu corazón. Porque lo importante otra vez es el corazón. Entonces, el corazón, ¿dónde tiene mi tesoro? En lo que yo tengo aquí en la tierra, y eso es lo importante, y mi bienestar, y mi salud, y mi economía, y mi ambiente familiar. O mi tesoro está en el cielo, donde no importa lo demás. La lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es generoso, todo tu cuerpo será luminoso. Pero si tu ojo es malo, todo tu cuerpo será tenebroso. Estará oscuro y en tinieblas. Así que si la luz que hay en ti es tinieblas, ¿cuántas no serán las demás tinieblas tuyas? Recordemos otra vez que el ojo malo en el Antiguo Testamento significaba que yo todo lo que me relaciono con Dios, con las personas, cualquier relación de amistad, de negocios, de lo que sea, siempre buscando mi propio provecho. Entonces el del ojo malo es el que busca todo el tiempo su provecho. El del ojo generoso es que cualquier relación que tengo con alguien, estoy pendiente cómo puedo ayudar, cómo puedo servirlo, qué puedo hacer por él. Entonces es muy distinto. Inclusive cuando empieza la edad moderna, los primeros que empiezan a hacer empresas, que eran cristianos, lo hicieron con esa mentalidad. Hay una necesidad en este momento en la sociedad, hay muy pocos zapatos y yo tengo la capacidad de hacer zapatos, y entonces yo me pongo a ver cómo hago unos zapatos para servir a ellos. Después ya el resultado se volvió económico, pero inicialmente ellos crearon empresas no buscando en dónde yo busco el negocio que me pueda dar plata, sino en dónde yo busco, dentro de lo que Dios me otorgó de posibilidades de económicas o de posibilidades de capacidades intelectuales y de contactos, dentro de eso, ¿qué puedo yo hacer por los demás? Por lo que están necesitando los demás. Esa debería ser la pregunta. Si el ojo es generoso, también en el Antiguo Testamento existía el ojo bueno, y se refería a eso, al generoso. Alguien me ponía una parábola con respecto a esto. La comparación entre un hoyo negro, que llaman en el universo agujero negro, y una estrella. Una estrella da luz a todo lo que está alrededor. Un hoyo negro es oscuro y chupa todo lo que está alrededor para él. Y así decía, eso es lo mismo. El que tiene el ojo generoso es como un sol, como una estrella que alumbra y da vida y da luz y da calor a todos. Mientras que el ojo negro, el agujero negro, el ojo malo, está solo para él, para él, para él, buscando qué consigue él. Y dice, usted está en tinieblas, no entendió. Eso no es, eso es para el Antiguo Testamento, que se aprovechaban de así de Dios. Pero en el Nuevo Testamento estamos hablando de no tanto cuánto recibe, sino cuánto da. Al que te pida, dale. Al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. 1. Porque si ustedes aman a los que los aman, ¿qué gracia hay en ustedes? Porque también los pecadores aman a los que los aman. 2. Y si ustedes hacen bien a los que les hacen bien, ¿qué gracia hay en ustedes? Porque también los pecadores hacen lo mismo. 3. Y si ustedes prestan a aquellos de quienes esperan recibir, ¿qué gracia hay en ustedes? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Entonces, ustedes amen pues a sus enemigos y háganles bien y préstenles, no esperando de ello nada. Y el galardón de ustedes será grande, y ustedes serán hijos del Altísimo, porque Él es benigno con los ingratos y malos. qué frase tan hermosa. Lamentablemente la Reina Valera quita la palabra gracia. No lo pone correctamente ahí en la traducción. Entonces dice es, al que quiera tomar de ti prestado no se lo rehuses, al que tome lo que es tuyo no pidas que se le devuelva, al que te pida, dale. Y pone buenos ejemplos. Entonces la gracia no se mide aquí por cuánta gracia yo recibo, porque me da bendiciones, porque me perdona, porque me ayuda, porque está conmigo en todas las cosas y me ama como sea. No, si usted verdaderamente ha conocido esa gracia de Dios, si es verdad que la conoce y la ha disfrutado, pues déjeme ver cómo usted ama a sus enemigos. Déjeme ver cuánto bien hace por otros. Déjeme ver cómo presta sin esperar recibir nada. Eso mide el nivel de gracia. Entonces, así también lo pone en Primera de Juan. Usted dice que conoce el amor de Dios. Déjeme ver cómo ama
desprendiéndose de lo suyo, dando lo que necesitan a los otros, estando pendiente de las necesidades de los demás. O si no, usted no ha conocido el amor de Dios. Porque ellos hoy en día manejan el amor de Dios es de una forma egoísta y la gracia de Dios de una forma egoísta. ¿Cuánta gracia Él tiene para mí, para mí, para mí? Y no que esa gracia me ha afectado tanto, me ha bendecido tanto el carácter de Dios, que uno es parte de su carácter de amor, de bondad, es su gracia, eso es parte de su carácter. Y se ha forjado en mí para que yo tenga el mismo carácter. Porque si no hago lo mismo que los pecadores también aman a los que los aman y hacen bien a los que les hacen bien y les prestan a los que esperan recibir. Dice ustedes no, a sus enemigos, háganles bien, préstenles, no esperando de ellos nada. Y el galardón de ustedes será grande. Entonces, ¿a qué galardón yo le apunto? Al eterno, no al de aquí. Porque aquí estoy es al contrario, dando, que es lo que tengo que hacer. Y ustedes serán hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Ya en otras ocasiones hemos aclarado que en el idioma griego del Nuevo Testamento hay dos palabras diferentes para hijos. Se está hablando aquí con los cristianos que ya eran hijos con la primera palabra, hijos tecnón, es el término que emplea en el griego, que son hijos, pero pueden ser hijos de una esclava y no van a ser herederos. Pero esos hijos tecnones, que somos los cristianos, podríamos llegar a ser hijos huyos, que es la otra palabra griega, algún día, pero con ciertos requisitos. Y aquí se ve uno de esos requisitos. Si ustedes se aman de esa manera y hacen todo eso, entonces sí serán hijos huyos del Altísimo. Porque ser hijos suyos de Él es tener el mismo carácter que Él tiene. Porque Él es benigno con los ingratos. Él es benigno con los malos. Eso es entonces el concepto del nuevo pacto. Ya no es mirar cómo yo recibo bendiciones económicas, sino cómo yo doy, porque soy de bendición para otros. Ninguno puede servir a dos señores, porque Uno. o aborrecerá al uno y amará al otro, Dos. o estimará al uno y menospreciará al otro. Entonces, Ustedes no pueden servir a Dios y a las riquezas. eso lo escucha uno todo el tiempo entre los cristianos, ¿no? Yo sí amo a Dios, pero aman las riquezas, se dan detrás de ellas. A toda hora están buscando es que Dios les dé plata. Dicen, no, ustedes no pueden servir a ambas. O son esclavos de uno o esclavos del otro. No pueden servir a dos señores. Y pone dos casos. Un caso más extremo, que es el de hoy por hoy, en la iglesia de hoy. Va a aborrecer al uno y va a amar al otro. Si yo amo las riquezas, estoy aborreciendo a Dios. Usted no puede decir que sí con ambos a ambos los ama. Eso es mentira. Se está engañando a sí mismo. Porque Jesús claramente le dijo, no, usted no puede. Si usted está amando a Dios, aborrecería las riquezas. Pero ellos no aborrecen las riquezas. Por tanto, están amando las riquezas y aborreciendo a Dios. A Dios no les interesa sino ver qué les sonsaca. Y pone un segundo caso de prosperidad más ¿cómo se llamaría eso? Más moderada, pero que también es condenada por Dios. Estimará al uno y menospreciará al otro. Que es la de siempre los cristianos desde los protestantes para acá. Ellos dicen tampoco, sí, es verdad que no hay que buscar esas riquezas de esa manera que hoy en día lo hacen, pero las riquezas tienen un lugar, tienen un valor, también son importantes, es necesario tenerlas. Entonces, usted las estima, entonces ya sé que usted menosprecia a Dios. Que yo no lo menosprecio, sí lo menosprecia porque Jesús claramente dijo que lo menosprecia si usted está estimando a la otra. O si usted estima a Dios, tienen valor a Dios, entonces menosprecia las riquezas. No son necesarias. Y qué difícil que es que los cristianos descubran eso. No son necesarias. Yo estoy con Él y es suficiente. Llegará, siempre va a llegar lo que yo necesito cuando Él lo quiera. Y el resto yo no estoy como que las riquezas sean el objeto de mi vida o sean algo demasiado importante. No se afanen por su vida, qué han de comer, ni por su cuerpo, qué han de vestir, porque la vida es más que la comida y el cuerpo más que el vestido. Consideren las aves, consideren las flores. Por tanto, no se afanen ni estén ansiosos inquietud, diciendo, ¿qué comeremos o qué vestiremos? Porque las gentes del mundo buscan todas estas cosas, pero el Padre Celestial de ustedes sabe que ustedes tienen necesidad de todas estas cosas. Pero busquen primeramente el reino de Dios y la justicia de Dios, y todas estas cosas les serán añadidas. Entonces, si es verdad que yo tengo fe, dicen, entonces no se afanen por su vida,
porque qué ha de comer, ni por su cuerpo qué ha de vestirse, que son las dos cosas básicas, la comida y el vestido. Él dice, ¿por qué? Dice, porque la vida es más que la comida. ¿Qué, cuánto trabajo o qué tanto poder necesitó Dios para darme la vida, para crearme como ser vivo? Mucho mayor que el de darme la comida, claro. No es fácil darme la comida que darme la vida. Para hacerme el cuerpo es un trabajo mucho mayor, un poder mucho mayor, una sabiduría mucho mayor que darme el vestido. Y las aves, mire que ellas ni siquiera trabajan en nada y ahí Dios les da la comida. Y las flores no se visten y allá usted se va a vestir mejor que ellas, en el cielo. Por tanto, por ahora no se afanen, no estén en ansiosa inquietud diciendo qué comeremos o qué vestiremos. Y eso lo ve uno cuando las iglesias son pequeñas, hasta de los pastores. Hermanos, no se les olvide que las ofrendas y los diezmos, porque no, ya llegó la hora de pagar el arriendo y no tenemos. Ya los que tienen muchísima plata dejaron de afanarse, pero están acumulando tesoros aquí. Y dice, las gentes del mundo son las que buscan todas estas cosas. Pero el Padre sabe que ustedes tienen necesidad. Pero los cristianos de hoy agarran en la última frase, mal agarrada, mal entendida. Dice, pero busquen primeramente el reino de Dios y la justicia de Dios, y todas estas cosas les serán añadidas. Y eso lo enseñan hoy en día. Yo les he preguntado así, me he reunido con pastores, con todos, les digo, bueno, ¿cómo es que dice ese versículo? Que busquen primeramente, ¿qué cosa? El reino de Dios y qué. Y todo lo leen mal, no, de memoria. No, todas las cosas, todo les será añadido. No dice que todas las cosas, dice todas estas cosas. O sea, la comida y el vestido, no más. Que es lo que mismo el apóstol Pablo dice. Él no tiene, el que quiere enriquecerse, el que está anhelando más cosas, está pifiado, eso no es por ahí. Esté con contentamiento, con tener el sustento y el abrigo, y ya, no más. Que allá en el cielo eso es cuando nos van a dar todo lo que viene. Pero aquí hay algo más en esa promesa. Él está hablando con cristianos y le dice, busquen primeramente el reino de Dios y la justicia de Dios, que es lo que todo el sermón del monte. ¿Qué justicia pide Él para mí? Que debo yo vivir. Y estas cosas les serán añadidas. Pero los cristianos de hoy en día buscan en las cosas que serán añadidas. Están buscando la añadidura. Y la pregunta es, ¿a ellos les está prometiendo Dios eso? No. Él nunca le prometió a los cristianos que están buscando primeramente las añadiduras que se las va a dar. Es solamente a los que primeramente buscan el reino de Dios, o sea, lo eterno. Y la justicia, o sea, el corazón, lo interno. Si yo estoy viviendo buscando primero eso, Él promete que Él me va a sustentar. No que me va a dar riquezas, pero yo sobreviviré. Eso es la promesa de Él, no es más allá. No es como las promesas de la ley, que me va a dar de todo. No, aquí no lo dice. Y no se lo da a todos los cristianos esa promesa, sino solamente a aquellos que tienen primero el reino eterno. Terminemos, ¿qué más dice de las promesas de Dios en la ley de Cristo? Pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de ustedes que si su hijo le pide pan le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado le dará una serpiente? Pues si ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre de ustedes que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Ese versículo les encanta porque pidan ya, todo el que pide recibe. Pero espere un momento. Él está hablando de eso al final, prácticamente el Sermón del Monte, casi al final, en donde ya ha dicho el resto de mandatos y de promesas. Entonces, la pregunta es, ¿entonces yo le puedo pedir riquezas? No, si Él acaba de decir que no acumulen riquezas aquí en la tierra. Entonces yo no puedo pedirle lo que Él me acaba de prohibir. Sí, es como que yo le dijera, Señor, yo te pido que esta mujer sea mi esposa, sabiendo que ella es casada con un cristiano, o que está casada. No, yo ya estoy pidiendo algo que Él me está prohibiendo. Entonces yo no le puedo pedir que me permita ese pecado. Dice, busquen y hallarán. Acababa de decir, sí, pero la gente del mundo busca estas cosas de aquí. Pero ustedes no. Ustedes busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Entonces, si yo estoy buscando ese reino de Dios, yo estoy buscando vivir la vida que agrada a Dios, entonces me dará eso. Entonces, lo que tengo que pedirle son las virtudes que hablaba atrás. Que mi corazón sea el que esté íntegro. Que mi corazón no esté simplemente contentándome con que yo ni maté ni cometí adulterio, pero por dentro sí tengo un montón de cosas, de otras intenciones, de otras actitudes, de otros motivos. Dice, no, lo que tengo que pedirle es que me corrija mi corazón, que transforme mi corazón. Y de eso es que se tratan las buenas dádivas que Él da.
que eso me gusta hasta la expresión buenas dádivas, porque después Santiago, en su carta, ya lo habíamos visto también, está hablando de que tengamos sumo gozo cuando nos da pruebas y aflicciones y tribulaciones, cuando nos da pobreza. Y luego dice que esas son las buenas dádivas de Dios para mí. Entonces, que las buenas dádivas, ¿qué es? Darme un montón de millones aquí para que yo me... Dice que difícilmente un rico entra a los cielos, entonces para que yo no entre. O darme lo que necesito, lo que Él considera necesario para que yo me encamine a lo eterno. A Él lo que le importa es lo eterno, que yo me salve y vaya para siempre por los siglos de los siglos al cielo. Eso es el anhelo de Dios. No es darme bendiciones aquí en la tierra, ese nunca ha sido el anhelo de Dios. Entonces, las dádivas son cosas que me pueden servir para mejorar mi caminar. Y si lo que me sirve es ponerme en una aflicción, lo dará y es una buena dádiva. Y tendré que aprender a dar gracias. Esas son las promesas del Nuevo Testamento. Que aunque aparentemente son promesas como la anterior y esta, como que sí me está ofreciendo algo aquí, si uno mira con cuidado, un momentico, no me está ofreciendo aquí, sino sí me dará el sustento, pero me dice, si pone la mirada donde es. Y si yo debo pedir lo que debo pedir correctamente. Santiago también dice que cuando usted pide para sus deleites, pide mal, y por eso no recibe nada. Entonces, pedir para mis deleites, eso es pedir mal. Entonces hay que saber pedir en base a estas promesas. Miremos entonces ya el resumen de todo. Respecto a la justicia de la ley. La palabra justicia en el Nuevo Testamento es fundamental. En Romanos, que es cuando presenta el Evangelio de Jesús, claramente dice que el Evangelio lo que revela es la justicia de Dios. O sea, la exigencia que Él pide. ¿Qué nivel de exigencia, qué grado de exigencia pide para que yo logre pasar al cielo? Se refiere a eso. La ley me dice, si usted cumple así y así, alcanza la justicia. Pero la gracia en el Evangelio, la ley de Cristo, es otra cosa. Entonces ya hemos visto los mandamientos de la ley comparados con los de Jesús, las promesas de la ley comparadas con las promesas de Jesús. Ahora en resumen miremos qué justicia está pidiendo Él. Cuídense de no hacer su justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera no tendrán recompensa el Padre de ustedes que está en los cielos. 1. Cuando hagas pues limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas. Puntos suspensivos, porque ahí amplía más. Lo mismo cuando ayune, también amplía más. 2. Cuando ores no seas como los hipócritas, porque a ellos les gusta orar en los templos y en los espacios abiertos. Pero tú cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te lo pagará. Recordemos que Jesús claramente dice que el destino de los hipócritas, la porción que van a recibir de herencia de los hipócritas, va a ser la misma de los infieles, de los incrédulos. Y no entrarán al cielo. Entonces le dice a los cristianos, cuidado, yo hago la justicia mía, o sea, todo lo que la justicia es todo lo que está en el sermón del monte. Vivo esas cosas, pero para que los demás se den cuenta. Porque entonces ya no hay recompensa allá. La recompensa es aquí, que se den cuenta, que lo aplaudan, que lo reconozcan, que usted sí hizo, pero la recompensa de allá la perdió. Como el caso de los de limosna. Y la última, que me parece bien importante, porque hoy en día es el problema de los cristianos de hoy. Ellos lo que aman es orar en los templos y en los espacios abiertos. Esos son los hipócritas. Los cristianos de hoy en día les encanta ir al templo, a sitios abiertos de conciertos y cosas, y se sienten los más espirituales de la tierra. Y Jesús los llama hipócritas, no espirituales. Porque el verdadero dice, entra en su aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te lo pagará. Entonces la pregunta es, ¿dónde está mi Padre? Él dice que está en lo secreto. Él no está en lo público, sino en lo secreto. Entonces, ¿yo qué hago buscándolo en lo público? ¿Será que allá lo encuentro? ¿Será que sí? ¿O será simplemente emociones bonitas, pero no lo encuentro? Eso le dijo, por ejemplo, en Hechos de los Apóstoles, Esteban al pueblo. Dijo, Dios no habita en templos hechos de mano. Entonces, si Dios no habita en templos hechos de mano, ¿yo qué hago yendo a un sitio donde Él no habita? Pero ellos no es que todo el mundo lo hace, así es. No. O preguntan, entonces, ¿a dónde me voy? Sí, ya sé que este predicador, esto que me enseñan, ya no cuadra con lo que estamos escuchando, con la palabra de Jesús. Entonces, ¿a dónde sí es el sitio que yo debo estar? ¿Cuál es el lugar?
No, están equivocados con esa pregunta. Eso fue la pregunta que hizo la mujer samaritana. ¿En qué lugar voy a adorar? ¿En el templo de Jerusalén o en el que nosotros adoramos? O sea, cambio de religión, cambio de templo. Y el Señor dice, no, ya se acabó eso. Ahora es en espíritu. O sea, lo que estamos aquí hablando, en secreto. Es allí con Él. Porque Dios busca adoradores, es esa clase de adoradores, los que adoran en espíritu y en verdad. O sea, están viviendo la vida que Él quiere, que es de lo que estamos hablando de la justicia. Y si Él está en el secreto, yo quiero buscarlo en el secreto. Y lamentablemente a los cristianos les da una jartera sacar tiempo en el secreto para pasar horas con Él en su palabra, en oración. Porque quieren estar ahí. Simplemente cumplen ahí por ir a un templo y creen que con esa actitud religiosa, esa actividad religiosa ya cumplieron y Dios está tranquilo y está a gusto con ustedes. No, Él los llama hipócritas. Y les digo que si la justicia de ustedes no sobrepasa en un grado mayor a la de los escribas y fariseos, ustedes no entrarán en el reino de los cielos. Y recordemos que Él también llama a los escribas y fariseos hipócritas. ¿Cuál era la justicia de los escribas y fariseos? La justicia de la ley. Ellos eran los mejores cumplidores de la ley. Y creían que con eso tenían, porque cumplían todo lo externo. Pero Él dice, no, es allá adentro. Y le dice a los cristianos, así empieza el Sermón del Monte esta frase. Cuando ya empieza Él a dar toda la lista de la ley de Cristo, Él les dice claramente, la justicia de ustedes tiene que ser superior, sobrepasar en un grado mayor a la de ellos, o usted no entra. Y luego empieza a dar todo el Sermón del Monte, de que aquí no es con no matar, es mucho más arriba, que no es cometer adulterio solamente, sino es más arriba. Y así con todas las que hemos visto. Las promesas no son las de aquí terrenales, son las de allá. Es la generosidad, todo esto que está contando aquí la Biblia. Entonces dice, la justicia de ustedes tiene que ser mayor. La justicia de Dios. Entonces miremos en una tablita un resumen de todo lo que hemos visto. La ley de Moisés, la ley de Cristo. Mandatos, promesas. Las dos cosas claves que estuvimos estudiando, los mandatos de la ley de Moisés comparado con la ley de Cristo y las promesas de la ley de Moisés y la ley de Cristo. Porque decíamos que un pacto se compone de dos partes, mandatos y promesas. Lo externo. Y siempre la ley de Moisés se enfoca en lo externo, en los mandatos, ¿cierto? Porque era o mandatos religiosos, vaya al templo, del diezmo, no coma estas cosas, guarde el sábado, guarde estas fiestas, cosas así. O en lo moral también lo externo, no mate, no robe, no cometa adulterio, cosas así. Y las promesas, lo interno. Los mandatos, de la ley de Cristo era lo interno, el corazón. Ahí está el contraste bien grande entre las dos cosas, entre los dos métodos de alcanzar la justicia de Dios. Y por eso es que dice que si la ley de Moisés sola no sirve para nada, tiene que ser una justicia más alta que la ley de Moisés. En cuanto a las promesas, lo terrenal, lo celestial. Entonces, las promesas de la ley de Moisés todas eran enfocadas en lo terrenal. Hasta en la salud prometía que no le iban a llegar un montón de enfermedades. Y las promesas de la ley de Cristo es lo celestial. Por supuesto, cuando termina la ley de Moisés dice, si ustedes cumplen todo esto, les llegan esas promesas. Si no lo cumplen, les llegan un montón de maldiciones peores. Si uno mira la lista de bendiciones y la lista de maldiciones de la ley, son más grandes las de las maldiciones, más hartas que las que trae la bendición. Lo mismo Jesús cuando termina aquí la ley de Cristo. No es que es así nomás tan gratiniano y ya. No, usted tiene que moverse en lo interno, apuntarle a lo celestial, y entonces sí hablemos de la salvación. Puse una columnita más como para aclarar el asunto. Sistema. Religión colectiva, relación personal. Que es algo que siempre repite Jesús. Pero los cristianos de hoy en día no oyen, no se dan cuenta, no leen y creen que la iglesia, el cristianismo es una religión colectiva. Y que, por tanto, lo importante es cumplir cosas externas, de asistir, de pertenecer, de tomar cursos, de dar el diezmo, cosas externas, y las promesas que están esperando son de aquí. Pero Jesús dijo, no, eso no es una cosa personal. Lo colectivo en la Biblia siempre ha sido simplemente una consecuencia, pero no el centro. El centro es cómo va mi relación con Dios. Si yo asisto a una iglesia mucho o poquito o nada, eso no importa.
Yo puedo asistir muchísimo y sigo mal si yo no tengo mi relación personal. Si yo tengo mi relación personal en mi corazón, en lo interno y en lo celestial, entonces, bueno, el que asista o no asista, eso depende de cada cual, lo que quieran, qué tanto quieran o qué tanto no quieran. Pero eso no les va a añadir puntos. En la Biblia no le añade un solo punto para Dios. Y no hemos querido entender eso por meternos tanto en la mentalidad de una religión, igual que las religiones del mundo. La ley de Cristo, Entonces, hagamos un resumen. La ley de Cristo solamente en qué se trata. lo interno, lo eterno, relación personal. Ahí está claro. Es lo interno y lo eterno. Si quisiéramos hacer un resumen de la ley de Cristo, del pacto nuevo, es que hay unas condiciones de mandatos que afectan es el corazón. Es lo que a Dios le importa. Por eso Santiago cuando hoy dice, si usted tiene un pecado contra la ley de Cristo, porque se refiere a la ley de Cristo, ya pecó contra toda la ley. Porque si yo tengo algo malo en mi corazón, en mis deseos y mis intenciones y mis motivos, aunque las demás cosas sean buenas, usted tiene su corazón mal. Y por tanto pecó contra toda. Pero en cambio la otra ley no pasaba eso. Yo podía matar, pero yo no soy ladrón, o yo no soy adúltero. Entonces yo no pecaba contra todas, sino contra un mandato solamente. Pero en el nuevo pacto es todo. Eso es lo que significa también ser íntegro, ser entero. Totalmente para él. Conclusión. Entren por la puerta estrecha, 1. porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. 2. Porque estrecha es la puerta y angosta el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Y ahí sí ve uno el retrato exacto, ¿no? Hay muchos hoy en día que entran al cristianismo por la puerta ancha, por el camino espacioso, creyendo que está bien, es un Dios suave, un Dios fácil, de bendición, de solamente la gracia, solamente la bondad, y venga a ver qué más me da y qué más me da, y que me da ya la vida eterna sin haber hecho yo nada. Dice, sí, entren por la estrecha, porque esa otra va a llevarlos a ustedes a la perdición. Pero la puerta estrecha y el camino angosto, que ese sí lleva a la vida, y son pocos los que la hallan. Eso es estudiar el Sermón del Monte, encontrar el camino de vida. ¿Cuál es? Y es un camino estrecho, un camino angosto. No es así tan fácil. Es vivir un corazón conforme a Dios, es vivir un corazón para la eternidad y vivir la justicia que Él quiere. Y por eso es que nadie entiende el Sermón del Monte, porque lo ignoraron, que ellos creen, no, yo veo ya Romanos, que ya fui justificado por fe sin obras, y punto, y no siguen mirando el resto de Pablo, y tampoco quieren mirar a Jesús. Entonces, para ustedes que están preguntando qué fue lo que enseñó Jesús, la enseñanza más importante de Mateo es el Sermón del Monte. Lo demás simplemente es consecuencia de eso. Si no mira los demás sermones o las demás frasecitas que él dijo, solo se van a entender cuando ya tiene uno claro este mensaje de Jesús. Hay una puerta, pero es estrecha. ¿Qué más sigue diciendo en ese mismo texto cuando acaba de decir eso, que eso ya es la conclusión del Sermón del Monte? Cuídense Manténgase alertas de los falsos profetas, los cuales vienen a ustedes con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Ustedes los reconocerán a ellos por los frutos de ellos. Y todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Entonces dice, yo tengo que mantenerme permanentemente alerta de los falsos profetas. Ya habíamos visto en el Antiguo Testamento, cuando vimos a Jeremías sobre todo, que era un falso profeta, y en Ezequiel y también en Isaías. Y era un profeta blando, que solamente habla del amor y amor y amor, y de la bendición de Dios. Es un profeta de amor. Dice, sí, ellos son así, se visten de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. ¿Y cómo lo reconozco? Por los frutos. O sea, déjeme ver su caminar, déjeme ver su vida. No tanto cuánta gente tiene, cuántas predicaciones elegantes y bonitas son. Aduladoras, lisonjeras. Y cuántos milagros hace. No, déjeme ver su fruto. Porque si no da fruto será cortado. Y si yo me dejo arrastrar de ellos, tampoco voy a poder producir fruto. Porque nadie me ha enseñado cómo producir el fruto. Me ha enseñado simplemente, Dios es un Dios lindo, de amor, de amor, de amor, de bendición, bendición, bendición. Que es lo que enseñan hoy por hoy. Ese no es el evangelio que vemos aquí. Jesús enseña un evangelio muy diferente.
Porque no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos de estos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé abiertamente, nunca di mi aprobación a sus obras, apártense de mí ustedes los que operaron en anomia. Eso continúa este mismo pasaje que estamos hablando de la puerta estrecha y la puerta ancha, y nos da unas pistas para reconocer a los falsos profetas y a los cristianos, qué tan verdaderos que somos o qué tan falsos somos. No es simplemente decir Señor, Señor, sino que ese no entra al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y ellos van a usar unos argumentos con los cuales creen que tienen el derecho o que están garantizados de que están bien encaminados, porque mire lo que estamos haciendo, profetizar en tu nombre, echar fuera demonios en tu nombre, hacer muchos milagros. Entonces ahí de paso el verbo hacer es bien interesante, porque dice, ellos no hacen la voluntad, pero sí hacen muchos milagros. Entonces el hecho de hacer los milagros no me garantiza nada. Los milagros tienen que ver con los dones del Espíritu, pero Él está pidiendo los frutos del Espíritu. Son los frutos lo que me determina mi salvación y no los dones del Espíritu. Ellos creen que porque tienen los dones del Espíritu Dios está con ellos y está respaldándolos. No, mira, por ejemplo, Sansón nunca caminó con Dios, pero tenía unos dones impresionantes. Saúl también, él vencía todas las guerras que hacía, pero nunca le caminó a Dios, nunca tuvo un corazón íntegro y por eso Dios lo desechó. Y ese contexto, esto que dice ahí, lo que dice aquí, hay que tener en cuenta que acaba de decir lobos. Uno puede tener entonces los dones, pero aún así ser un lobo. Un lobo. Apártense de mí ustedes, los que operaron o los que hicieron anomia. Recordemos otra vez la palabra anomia, que en el griego nomos es ley y anomos sería sin ley, es lo negativo. A es el negativo. Entonces la anomia, y ahí se refiere, y lo usaban en esa época los rabinos, ese término, era para los que ya eran del pueblo de Dios, que querían de la ley, no querían los mandatos, que es lo que llamaríamos la ley, el nomos, sino las promesas. Dicen, no es que soy judío, entonces yo debo esperar que Dios me bendiga, y que Dios me respalde, y que Dios esté conmigo, a pesar de que yo no camine. Y así lo decía Moisés, cuidado con que usted se ponga a decir, y eso lo llama una raíz de amargura, que se ponga a decir de todas formas, yo sigo en lo mío, yo quiero andar detrás de esas cosas, y de todas formas voy a ser bendecido. Y esos son los judíos de hoy, ¿no? Ellos ven que ganan guerras, que prosperan económicamente, y no es que Dios nos está respaldando, Dios nos está bendiciendo, pero sabemos que ellos son corrompidos, depravados, terriblemente, y los únicos que son religiosos, los ultraortodoxos, pues están peor, porque están igual con la misma doctrina de los fariseos de esa época, de los que mataron a Jesús. Entonces, y son unas sectas terribles cuando uno las estudia con cuidado. Entonces ahí no hay ninguno que pueda sacar la cara, pero como Dios está bendiciendo a Israel, entonces es que están bien. Dicen, no, cuidado que así no es. Si usted no está haciendo lo que Dios quiere, está operando en anomia, está buscando a Dios para que me bendiga, para que me dé, sus promesas, sus milagros, todo eso, usted es un lobo rapaz. Alguien le dijo, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo, batállense a ustedes mismos para entrar por la puerta angosta, porque les digo que muchos procurarán entrar, pero no podrán prevalecer. 1. Y cuando se cierre definitivamente la puerta, ustedes al quedarse por fuera comenzarán a llamar diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras congregaciones enseñaste. 2. Pero él les dirá, no sé de dónde se originó lo que son ustedes, apártense de mí todos ustedes, obradores de injusticia. Y cuando ustedes sean echados fuera del reino de Dios, allí será el llanto y el crujir de dientes. Este pasaje está en el Evangelio de Lucas, es un pasaje paralelo a lo que estamos aquí hablando. También habla de los pocos y los muchos. Habla de la puerta angosta. Entonces le preguntan, ¿son pocos entonces? Y él les dice, muchos van a querer entrar, pero no podrán prevalecer. Y ese prevalecer es porque es una batalla. Pero una batalla ¿contra quién? Ya lo hemos visto en el anterior tema, el de las tentaciones.
contra nosotros mismos. Batállense a ustedes mismos. Porque yo quiero un cristianismo, pero que a mí no me moleste, que a mí me bendiga, que aquí me dé, que simplemente yo esté cómodo y esté a gusto. Pero dicen, no, es que yo renuncie a mí mismo, que yo me niegue a mí mismo, porque Él es el centro. No es la anomia, que es buscar que yo sea el centro y que Dios me bendiga y se encargue de mí, y me cuide y me proteja y me dé mejores cosas financieras, todo eso, y me dé salud. No, eso no es. El que busca a Dios de esa manera nunca va a prevalecer. Y en ese día, cuando ya la puerta se cierre, porque hoy en día Dios abrió una puerta de salvación, pero es una puerta angosta, una puerta estrecha. Cuando ya la cierre, van a comenzar a decir ustedes, dice, o sea, los creyentes, ábranos, Señor, y les dice, y dan los puntos que ellos creen que garantizan de que Dios sí estuvo con ellos o ellos con Dios. Dice, uno, delante de ti hemos comido y bebido. Y recordemos que comer y beber viene desde el Eclesiastés y significa disfrutar de esta vida como si esta vida fuera todo. Entonces y dice, y lo vimos delante de ti, o sea, le estuvimos pidiendo plata en un empleo, un carro, una casa, y tú nos fuiste dando, entonces, porque estás con nosotros. Si tú nos has provisto todas las cosas materiales de esa manera tan plena, hemos vivido esta vida para esta vida, entonces estás con nosotros. Dices, no, olvídense, apártense de mí. Eso no garantiza nada. Y luego dice, y en nuestras congregaciones enseñaste. La segunda garantía, nosotros fuimos a todas esas reuniones públicas a escuchar esas predicaciones en congregaciones, no a solas, sino en congregaciones. Y creen que eso le garantiza y le dice, apártense, porque lo que ustedes son es lo que cuenta. Lo mismo había dicho antes con lo de los profetas, lo de los falsos profetas. Son por fuera, dice, vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Es lo que yo soy, lo que Dios mira. Ese es el fruto. Y aquí también, ¿de dónde se originó lo que son? Entonces, el cristiano cree que porque ve milagros, está con el respaldo de Dios. Que porque ve provisiones económicas y materiales y bendición aquí terrenal, es porque Dios está conmigo. Y porque yo asisto y participo en todas las reuniones y eventos y conciertos y toda cosa, entonces Dios está conmigo. Y él dice, no, eso no significa nada. Déjenme ver quiénes son ustedes. Si ustedes hubieran estado en mi presencia, se hubiera originado en ustedes el carácter de Cristo. Pero eso que ustedes son, no se originó en mí. No tuvo nada que ver conmigo. Lo aprendieron del mundo, de las maneras de ser, de todo lo que siempre hace toda la gente. Y pues aquí viendo este pasaje, se ve que el secreto para ser del agrado de Dios está en la batalla, ¿no? En la batalla espiritual de negarnos a nosotros mismos, lo que ya hemos aprendido, y tomar nuestra cruz. Porque mientras los otros obtienen todo lo que quieren y desean en lo terrenal, en cambio estos y mientras están alegres por lo que consiguen, otros están en quebrantamiento y en negándose a sí mismos. Y rindiéndose a Él en todo. Y termina diciendo, cuando ustedes sean echados fuera del reino de Dios, allí será el llanto y el crujir de dientes. Y les he comentado que aparece 7 veces esta expresión en los evangelios, de Mateo principalmente, refiriéndose siempre a los cristianos que no lograron. Los no cristianos cuando se mueran saben que se fueron para el infierno y no hay nada que hacer. Pero los cristianos esperaban que ellos sí alcanzaran a pasar al otro lado. Y cuando lleguen allá y sean echados fuera, será el llanto y el crujir de dientes. Y dice enseguida, cuando ustedes vean a Abraham, Isaac y Jacob y los profetas y a muchos otros que llegaron al reino de los cielos y ustedes queden por fuera, será lo peor del mundo. Sentir eso. Tuvieron la oportunidad, pero en vez de negarse a sí mismos, prefirieron buscar las bendiciones de aquí. Hagamos entonces esta tabla como un resumen de lo último que dijo. Puerta ancha, camino espacioso. Puerta estrecha, camino angosto. Lo sobrenatural. El primer énfasis para ellos es que si estamos en lo sobrenatural estamos bien. Y Jesús dice, no, esto es la puerta ancha. Milagros, profecías, liberaciones. Pero hemos hecho milagros en tu nombre, hemos profetizado en tu nombre, hemos echado demonios en tu nombre. Entonces estamos contigo. Y él dice, no, eso no garantiza. Lo terrenal. Comer y beber delante de Dios. Porque en lo terrenal tú nos has bendecido en esta vida, nos has dado plata, nos has dado, mire cómo tenemos toda la prosperidad y toda esta cosa, entonces estamos bien. Y dicen, no, eso no garantiza que Dios esté con ustedes. A los del desierto, los judíos cuando salieron al desierto, pedían pan, pedían carne, pedían agua y Dios les daba.
pero dice que su ira estaba contra ellos por estar pidiéndole esas cosas y no confiando en Dios en lo que quisiera Él. Doctrina de prosperidad. Eso es lo que enseña hoy en día la doctrina de la prosperidad. Que son esos dos de arriba, son básicamente lo que enseñan en la iglesia de hoy por hoy. ¿Cierto? Los ungidos son los que hacen milagros, profecías, esos son los que están con Dios. Y que ellos además de eso se han enriquecido. Entonces los demás también, tarde o temprano, vamos a poder enriquecernos y descubrimos todas las leyes y secretos para tener prosperidad. Lo religioso. Participar en predicaciones públicas. Y ahí está pintado entonces lo otro que también se enfatiza hoy. La clave es que usted vaya y asista y participe. Ese es un resumen perfecto del evangelio que hoy en día se predica. Y Jesús llama a eso, que eso es un camino que lleva a la perdición. Vestidos de ovejas por fuera. Entonces, solamente arreglan lo externo, lo religioso. Se visten de ovejas, o sea, de cristianos, pero solo por fuera. Esos son los cristianos de hoy, esos son los ministros de hoy, los pastores de hoy. Solamente van detrás de lo sobrenatural, de lo terrenal y de lo religioso. Pero ¿qué dice él de la puerta estrecha? Lo espiritual, lo que son por dentro. ¿De dónde se originó lo que son? Si él dice, por fuera son ovejas, pero por dentro, ¿qué son? Eso es lo que él mira. ¿Y de dónde se originó? Es mi relación con Dios a solas, con Él, lo que transforma mi vida. Yo puedo estar todos los días en una iglesia y eso no transforma mi vida. La cantidad de pastores que conozco que sus vidas morales son podridas, son montones. Y ellos están todos los días en reuniones y en actividades religiosas. Y eso no los cambia. Es su comunión personal, es allá adentro. Lo vivencial. El fruto del Espíritu. No los dones del Espíritu, sino el fruto del Espíritu, el que cambia mi vida. La justicia de Dios. Y todo lo que es este sermón del monte, que es la justicia que Dios exige. Esos 5 puntos nos resumen bastante bien la diferencia, el contraste de qué evangelio estamos escuchando, o más bien, qué evangelio estamos predicando, qué evangelio estamos creyendo. El que hace énfasis en lo sobrenatural, en las cosas terrenales de que nos van a decir y en cumplir con cosas religiosas, o el que hace énfasis en mi relación allá a solas, a puerta cerrada con Él, para que Él vaya forjando en mí, a través de su palabra a solas, el carácter de Él, y yo pueda vivir ese fruto del Espíritu, esa justicia que Él quiere, con un corazón íntegro. Eje de la relación con Dios, yo. Anomia. Eso es lo que significa anomia, ¿no? Yo me relaciono con Él, puede que cante, puede que me la pase escuchando música cristiana todos los días, que yo no falle en ningún culto, que yo no falle en mi diezmo, todas esas cositas, pero siempre estoy esperando que Dios me bendiga a mmí, me arregle a mí, me escuche a mí, siempre soy yo el centro de todo. Mientras que el de la puerta estrecha, eje de la relación con Dios, Él. Donde lo importante es Él, nuestro amor primero es Él, nuestra lealtad es Él, nuestra entrega a Él como el Señor y yo como su esclavo es lo que debo vivir. Él es el dueño de todo y por tanto yo me someto en todo a Él. La voluntad de Dios. Y por eso dice, que no haga la voluntad de Dios no entrará al reino de los cielos. Ese es el resumen, pues, de todo esto que hemos visto, la conclusión del Sermón del Monte.